8:35 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme retomar un tema del que ayer hablábamos en la amplia entrevista que sostuvimos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entre las cosas que le preguntamos y le planteamos tenía que ver también con la construcción, con la carretera, la autopista del Sol, esta que, bueno, pues se ha visto trastocada, colapsada al final de la historia y que ha impedido el tránsito vehicular de Acapulco a la Ciudad de México, la ruta Chilpancingo, en fin, todo esto que significa una de las carreteras, no sé si la más importante, pero sin duda una de las más importantes de la República Mexicana, que en estos momentos ha estado averiada de la forma en que está pues descrita en estos días. Recordábamos ayer en esa conversación con el titular de Gobernación lo que en su momento el secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Vicente Fox, Pedro Cerizola, decía, hablando del tema como una carretera no bien construida. El funcionario de aquel entonces hablaba incluso de que se tuvo que poner dinero público por 1,200 millones de pesos en aquellos años, hablando de una declaración de agosto de 2006, y bueno, pues todo esto nos obliga en algún punto de esta historia que estamos viendo pasar en México a detenernos precisamente en las condiciones de la propia autopista. Déjenme recuperar muy brevemente estas declaraciones de Cerizola, que son punto de referencia, digamos, de la declaración de alguien que tuvo esta responsabilidad de secretario de Estado, hablando de una carretera como esta, la Carretera del Sol. Él dijo, y por eso vamos al tema, que fue una carretera que estuvo mal construida y con problemas serios de aludes que, bueno, desde luego han marcado pues estos años de funcionamiento de la carretera. Cerizola en 2006 diciendo esto. Es una carretera que estuvo mal construida, que tiene problemas de taludes inestables, que tiene problemas de subbases que también están inestables, que se generan columpios en las carreteras y que por mucho que se nivelen se vuelven a hacer los columpios. Se debería hacer un ajuste en las tarifas. Yo le diría que sí, considero que debería hacerse un ajuste en las tarifas. Bueno, las tarifas, que es otro tema desde luego de la Carretera del Sol, la Autopista del Sol. Hoy, ni más ni menos que las 8 columnas, la información principal del diario Reforma, la dedica al tema de la Autopista del Sol y dice: destapan cloaca de la autopista, hablando de que estuvo mal planificada y mal construida la vía a Acapulco, según las declaraciones de expertos que consultó este diario, y dice que desde 2006 la Auditoría Superior de la Federación detectó y denunció pagos irregulares al reparar la carretera, entre otras cuestiones. Deslaves y desgajamientos de taludes que bloquearon 20 tramos de la Autopista del Sol han evidenciado irregularidades y deficiencias que han caracterizado la construcción y mantenimiento de esta vía federal. Le agradezco esta mañana que me tome una llamada telefónica al ingeniero Enrique Santoyo Villa. Él es un importante ingeniero, especialista en mecánica de suelos, con 50 años de experiencia, que está en Zacatecas ahora en un trabajo de especialista de ingeniería, y le agradezco que nos permita hablar con él unos minutos antes de su reunión, porque él participó junto con otros especialistas en su momento en el trabajo de 5 taludes, los más importantes, que lograron estabilizar precisamente esta parte de la autopista. Esto fue, hace 7 años. Todavía el último año, el año pasado, tuvieron tareas en esta materia, y sin duda es un experto en la materia que nos puede dar un comentario, un análisis, información acerca de esta Autopista del Sol, que en este momento se convierte también en foco de nuestra atención en estas materias. Ingeniero Santoyo Villa, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, lo que sería importante escuchar de un especialista como ustedes, la descripción que se puede hacer sobre el diseño, la construcción, la funcionalidad de una autopista como la del Sol. Pues ahora que estamos viendo lo que vemos y donde no tenemos suficiente información para saber si lo que pasa en la Autopista del Sol en estos días y horas es asociado a algo que pudo haberse previsto, a algo que no estuvo bien diseñado. ¿Cuál es su opinión de experto, ingeniero? Bueno, por supuesto que hay muchas irregularidades administrativas y de corrupción. Eso desgraciadamente ocurre en nuestro país. Pero hay un factor que es muy importante que yo no he escuchado que nadie mencione,
Mire, la Sierra Madre del Sur, la geología de esta tierra es particularmente complicada. Las rocas están intensamente fracturadas y alteradas. Hay rocas que se denominan lutitas, intercaladas con calizas y areniscas. Y hay hasta depósitos de lo que llamamos paleosuelos. Todo esto es muy inestable. Además, pues se ha cortado toda la vegetación, se ha deforestado todo esto, y eso vuelve a cualquier talud inestable. Estos son los problemas que tenemos en Chiapas y ahora en Guerrero. Particularmente la zona de Agua de Obispo era un bosque, yo lo recuerdo haber pasado de joven ahí, eso era un área llena de árboles, ahora prácticamente no los hay, entonces todo el agua que llueve se vuelve destructiva. Mire, toda la costa del Golfo, del Pacífico, desde Alaska hasta Chile es particularmente complicada, es mucho más difícil que la costa del Golfo. Entonces, si nosotros vemos a los Estados Unidos con frecuencia como un modelo, bueno, ellos en su fantástica autopista costera del Pacífico, en condiciones geológicas bastante similares a los nuestros, se les han caído taludes enormes, se han caído puentes, algunos los han reconstruido hasta en 3 ocasiones. La única diferencia pues es que ellos tienen el dinero para reparar lo que se cae y nosotros se nos vuelve un conflicto. A ver, yo tendría una conclusión. No hay disculpa ni duda. En México tenemos que practicar una mejor ingeniería. Se debe de corregir el criterio de asignar los recursos al más barato o al amigo, porque se debe de poner importancia a la propuesta técnica. Mire, hay un gran error en nuestro país en la práctica de la ingeniería. En un gran proyecto como este, en un país adelantado, el monto que se destina para el proyecto es del 1 al 2% de lo que va a costar la construcción. En México, lo usual es que se haga 1/10 de ese número. Las consecuencias pues son evidentes, es decir, no se invierte dinero en hacer proyectos bien hechos. Oiga, ingeniero, ¿qué dato nos da? A ver, déjeme regresar al punto. Dice, en el mundo se utiliza entre el 1 y el 2% de lo que se va a gastar para solamente el proyecto, y en México solo usan el 0.10. Así es. O sea que los proyectos acaban siendo baratos. ¿Y barato significa balines? Pues sí, imagínese que usted va con un médico barato, ¿cómo se va a sentir? ¿Usted cree que sale bien de eso? Supóngase que se va a operar, usted convoca a una reunión de médicos y acepta que la opere el más barato. No, pues ya tocó una fibra muy sensible, ingeniero Santoyo. Villa, en el caso de la Autopista del Sol, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de un proyecto que se hizo con pocos recursos? Es la práctica nacional que asigna el proyecto al más barato. O al amigo. O al amigo. Y después se hace, yo creo que predomina. Se cortó la comunicación. Volvemos, retomamos la llamada de México a Zacatecas, donde se encuentra el ingeniero Enrique Santoyo Villa, experto en mecánica de suelos, 50 años de experiencia y participante en su tarea de ingeniero en estas tareas pues de apuntalamiento a esta Autopista del Sol. Regresamos con él en un instante.